Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 15 de septiembre de 2025. Tema: Espíritu de valentía que debe caracterizar a los hijos de Dios. Lección: Primera de Samuel 26, 5 al 8. Introducción. Como hijos e hijas de Dios, estamos llamados a vivir con un espíritu de valentía que refleja la naturaleza de nuestro Padre Celestial. En un mundo lleno de desafíos, persecuciones, dudas y pruebas, es fácil caer en la tentación de ceder al miedo o a la complacencia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no debemos vivir con temor, sino con un espíritu de poder, amor y dominio propio. La valentía cristiana no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar y mantenerse firmes, aun en medio de las adversidades. No se trata de una valentía arrogante o impulsiva, sino una valentía que se apoya en la fe en Dios y en su promesa de estar con nosotros en todo momento. Los verdaderos valientes no son aquellos que nunca sienten miedo, sino aquellos que, a pesar del miedo, confían en el poder de Dios para enfrentarse a cualquier situación. En las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres de fe que, inspirados por el Espíritu de Dios, tomaron decisiones valientes que cambiaron el curso de la historia. Personas como Moisés, David, Esther, los apóstoles y muchos otros nos muestran que la valentía en el Señor no es un acto de orgullo humano, sino un reflejo de nuestra dependencia y confianza en Él. El apóstol Pablo, al escribir a Timoteo, le recuerda que no debemos dejar que el miedo o las circunstancias nos desanimen. Dios nos ha dado un espíritu de valentía para avanzar en su obra, para enfrentar los retos con la certeza de que Él nos fortalece y nos guía. Esta valentía no es solo para enfrentar las batallas físicas, sino también para mantenernos firmes en la fe, para proclamar la verdad, y para vivir de acuerdo con los principios de Dios en medio de una sociedad que a menudo los rechaza. 1. La valentía es un mandato divino, no una opción. Dios nos llama a ser valientes, y este mandato se repite a lo largo de las Escrituras. No es algo que solo algunos sean llamados a hacer, sino que todos los hijos de Dios estamos llamados a vivir con valentía, enfrentando los desafíos con la seguridad de que Él está con nosotros. En momentos de dificultad, recordemos que la valentía es una característica que debe definirnos como seguidores de Cristo. Josué 1:9 Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te amedrentes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 2. La valentía no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. No estamos llamados a ser valientes en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. El Espíritu Santo es quien nos da la capacidad para ser valientes, incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles. Nuestra valentía no es natural, sino sobrenatural, porque es el Señor quien nos fortalece y nos capacita. 2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3. La valentía cristiana es firmarse en la fe. La verdadera valentía no es simplemente enfrentar el peligro físico, sino mantenerse firme en la fe, sin importar los obstáculos. Los hijos de Dios deben ser valientes no solo al actuar, sino también al mantener su integridad cristiana en un mundo que a menudo rechaza los principios de Dios. Hebreos 10:23 Mantén el buen testimonio hasta el final, para que, habiendo alcanzado la promesa, seas hallado digno. 4. La valentía nos capacita para proclamar el Evangelio sin temor. Un aspecto clave de la valentía es la disposición a compartir la palabra de Dios, aun cuando hacerlo pueda implicar rechazo, burla o persecución. Los hijos de Dios deben ser valientes para proclamar la verdad del Evangelio en todo lugar, confiando en que la semilla sembrada dará fruto a su debido tiempo. 2 Timoteo 1:8 No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 5. La valentía está relacionada con la obediencia a la voluntad de Dios. Ser valiente implica actuar conforme a la voluntad de Dios, aunque eso signifique ir contra la corriente del mundo. Muchas veces, ser obediente a Dios requiere valentía, pues sus mandamientos y principios desafían las normas de la sociedad. Pero cuando actuamos con valentía en obedecer a Dios, experimentamos la paz y la bendición que provienen de hacer lo correcto. Hebreos 10:38 Mas los justos vivirán por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. 6. La valentía no es ausencia de miedo, sino confianza en Dios a pesar del miedo. La valentía cristiana no consiste en no sentir miedo,
sino en confiar en que, aunque tengamos miedo, Dios está con nosotros para darnos la victoria. En medio de nuestras pruebas, podemos estar seguros de que, como lo hizo con Moisés, David y tantos otros, Dios estará a nuestro lado dándonos fortaleza. Salmos 56:3 Cuando tengo miedo, en ti confío. 7. La valentía trae consigo recompensas y bendiciones. Dios promete bendecir y recompensar a aquellos que actúan con valentía, especialmente en momentos de prueba. Ser valientes en los momentos difíciles no solo demuestra nuestra fe en Dios, sino que también abre la puerta para que recibamos su favor y bendición, tanto en esta vida como en la eternidad. San Mateo 5:10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Conclusión. El espíritu de valentía que debe caracterizar a los hijos de Dios no es una valentía superficial ni impulsiva, sino una valentía que se fundamenta en nuestra confianza plena en el poder de Dios. La valentía cristiana es la capacidad de enfrentar cualquier adversidad, ya sea en lo personal, familiar o ministerial, con la certeza de que no estamos solos, sino que Dios nos acompaña. El llamado a ser valientes es para todos los creyentes, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Primer título. Analizando prudentemente las dificultades. Versículo 5. Léase, Salmo 127:1, San Lucas 14:28 al 30. Introducción. La Biblia nos enseña que las dificultades no son un obstáculo final, sino una oportunidad para crecer espiritualmente. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras nos recuerdan que, aunque las pruebas son inevitables, nuestra reacción ante ellas es fundamental. Podemos ser tentados a caer en la desesperación, el miedo o la impaciencia, pero la prudencia nos llama a una reflexión profunda, buscando la sabiduría divina para actuar de manera correcta. La prudencia no es solo saber cómo actuar, sino también cuándo hacerlo. Un corazón lleno de sabiduría y entendimiento nos permitirá ver más allá de la dificultad inmediata y reconocer la mano de Dios obrando en medio de las circunstancias. En Proverbios 2:6 encontramos que porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta sabiduría divina nos capacita para tomar decisiones justas y prudentes, que no solo nos ayudarán a superar las dificultades, sino que también nos fortalecerán en nuestra fe. A menudo, al analizar prudentemente las dificultades, descubrimos que no todo está en nuestra contra. Muchas veces, las pruebas revelan áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas o nos impulsan a una mayor dependencia de Dios. Así, las dificultades se convierten en oportunidades para experimentar el poder de Dios y su fidelidad. 1. La prudencia comienza con la humildad y el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Antes de enfrentar cualquier dificultad, debemos reconocer que no tenemos todas las respuestas ni la capacidad para resolver todos los problemas por nuestra cuenta. La prudencia nos lleva a postrarnos ante Dios, buscando su sabiduría y dirección. Este acto de humildad es el primer paso para analizar con claridad las dificultades que se nos presentan. Proverbios 22:4 En el temor de Jehová está la riqueza, la gloria y la vida. 2. La prudencia nos enseña a esperar en Dios antes de actuar. Cuando enfrentamos dificultades, el instinto humano es actuar rápidamente, pero la prudencia nos invita a esperar el tiempo adecuado para actuar. No debemos precipitarnos ni tomar decisiones apresuradas. La paciencia es clave, y debemos confiar en que Dios tiene el control de las circunstancias. Isaías 40:31 Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. 3. La prudencia implica ver las dificultades a través de los ojos de la fe. Al analizar las dificultades, la prudencia nos llama a no enfocarnos solo en lo que es visible, sino a ver más allá de lo inmediato, confiando en el propósito que Dios tiene para nosotros. Debemos recordar que, aunque las pruebas sean dolorosas, ellas son parte del plan divino para nuestra transformación. Gálatas 5:24 y 25 Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 4. La prudencia nos ayuda a discernir entre lo que depende de nosotros y lo que no,
Es importante saber cuándo debemos actuar y cuándo debemos confiar en que solo Dios puede intervenir. La prudencia nos enseña a identificar nuestras responsabilidades y a dejar en manos de Dios aquellas cosas que no están dentro de nuestro control. Esto nos permite vivir con paz, sabiendo que, en última instancia, Dios es quien tiene el control. Salmo 55:22 Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. 5. La prudencia nos lleva a pedir sabiduría a Dios. El apóstol Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedirla a Dios. La prudencia cristiana se basa en la búsqueda constante de la sabiduría divina para tomar decisiones sabias en medio de las dificultades. Dios está dispuesto a darnos la dirección necesaria cuando se lo pedimos con fe. Santiago 1:5 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. La prudencia nos permite mantener la paz en medio de la adversidad. En momentos difíciles, la prudencia nos ayuda a no dejarnos llevar por la ansiedad o el pánico. Al meditar y esperar en Dios, encontramos paz, pues sabemos que Él tiene un propósito en cada situación. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es un fruto de la prudencia, pues refleja nuestra confianza en el Señor. Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 7. La prudencia nos enseña a aprender de cada dificultad. Cada prueba es una oportunidad para crecer y aprender. La prudencia no solo busca evitar el daño o la angustia, sino que también nos invita a sacar lecciones de cada experiencia, para que, al enfrentar futuras dificultades, podamos responder con mayor sabiduría y fe. Dios utiliza las dificultades para perfeccionarnos y acercarnos más a Él. Santiago 1:2 y 3 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Conclusión: las dificultades son parte de la vida, pero Dios no nos ha dejado solos en ellas. La prudencia cristiana nos llama a no reaccionar impulsivamente ante los problemas, sino a analizarlos con sabiduría, humildad y fe. Al buscar la dirección de Dios, aprender de las pruebas y esperar en su tiempo, podemos enfrentar cualquier dificultad con confianza y paz. Segundo título. Loable lealtad para acompañar al siervo de Dios. Versículo 6. Léase, Segunda de Reyes 2:1 y 2. Segunda a Timoteo 4:9 al 11. Introducción. La lealtad no es simplemente un sentimiento, sino una actitud constante de apoyo, compromiso y fidelidad. En un mundo donde la traición y el abandono parecen ser comunes, la lealtad hacia los siervos de Dios es algo digno de ser resaltado y apreciado. Es un principio que no solo honra a los líderes espirituales, sino que también refleja un corazón dispuesto a servir al Señor y a reconocer la autoridad divina sobre aquellos que Él ha puesto al frente de su pueblo. En la vida de los siervos de Dios, a menudo enfrentan desafíos y momentos de soledad. Pero la lealtad de aquellos que los acompañan les brinda un sostén vital, un respaldo que demuestra que no están solos en la misión que han recibido. Este tipo de lealtad se ve reflejada en acciones concretas, en el ánimo que damos, en la oración constante por ellos, en la disposición para servir en el ministerio, y en la disposición a sacrificarnos por la obra de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, siempre valoró la lealtad de aquellos que lo acompañaban en sus viajes misioneros. Personas como Timoteo, Lucas, Silas y otros se mantuvieron a su lado a pesar de las dificultades, y su fidelidad no pasó desapercibida. En nuestras vidas también debemos ser leales a aquellos que Dios ha puesto como guías espirituales, apoyándolos en su ministerio y caminando junto a ellos en las buenas y en las malas. 1. La lealtad refleja un corazón dispuesto a servir a Dios. La lealtad hacia el siervo de Dios comienza con un corazón dispuesto a servir a Dios mismo. No se trata solo de ser leales a una persona, sino de reconocer que, al apoyar a aquellos a quienes Dios ha llamado, estamos sirviendo a Él. Esta actitud de servicio refleja el amor y el compromiso que tenemos con la obra de Dios y con su pueblo. Colosenses 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 2. La lealtad se demuestra con acciones concretas. No basta con decir que somos leales. La lealtad se demuestra con nuestras acciones. A lo largo de la Biblia, aquellos que fueron leales a los siervos de Dios lo hicieron de manera práctica.
acompañaron en el ministerio, compartieron la carga, y estuvieron dispuestos a sacrificar su comodidad por la obra. La lealtad no se trata solo de palabras, sino de estar presentes en los momentos difíciles y de apoyar en lo que sea necesario. Ageo 1:8 y me dijeron, levántate y edifica el templo de Dios, que está desierto, y vosotros os habéis ocupado en vuestra casa. 3. La lealtad ante la adversidad refleja nuestra verdadera fidelidad. Es fácil ser leal cuando las cosas van bien, pero la verdadera lealtad se pone a prueba en tiempos de adversidad. Cuando los siervos de Dios enfrentan pruebas, persecuciones o momentos de dificultad, aquellos que son verdaderamente leales se mantienen a su lado, ayudando y fortaleciendo, como Aarón y Hur apoyaron a Moisés en la batalla. Éxodo 17:12. La lealtad genuina resplandece cuando las circunstancias son complicadas. Proverbios 17:17 En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. 4. La lealtad no depende de recompensas terrenales. La verdadera lealtad no busca recompensas humanas o reconocimientos. Cuando somos leales a los siervos de Dios, lo hacemos porque entendemos que nuestra fidelidad está dirigida a Dios, no a la búsqueda de aplausos o premios terrenales. Esta actitud nos libera del egoísmo y nos permite servir con un corazón puro. Gálatas 1:10 No busquéis lo que agrada a los hombres, sino lo que agrada a Dios. 5. La lealtad fortalece el trabajo en equipo en la obra de Dios. El trabajo en la obra de Dios es un esfuerzo colectivo. Los siervos de Dios no están solos en su labor, y la lealtad de aquellos que los acompañan fortalece el trabajo en equipo. Cuando nos apoyamos unos a otros, fortalecemos el cuerpo de Cristo, y juntos cumplimos con la misión que Él nos ha encomendado. La lealtad promueve unidad, colaboración y efectividad en el ministerio. Romanos 12:4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma operación, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 6. La lealtad protege y edifica a los siervos de Dios. Ser leales a los siervos de Dios implica también protegerlos del ataque del enemigo, que a menudo trata de minar su trabajo y su liderazgo. Al mostrar lealtad, edificamos y protegemos el llamado que Dios les ha dado, intercediendo por ellos en oración y ofreciendo palabras de aliento cuando lo necesiten. Este tipo de lealtad es un apoyo vital en momentos de debilidad. 1 Corintios 1:9 Porque el que os da la vida y os llama es fiel, y también os fortalece en el día de la prueba. 7. La lealtad trae bendición tanto al que la da como al que la recibe. La lealtad hacia los siervos de Dios no solo beneficia al líder, sino que también trae bendición al que muestra esta fidelidad. Dios honra a aquellos que se mantienen firmes en su lealtad, y a través de ello, su obra avanza con poder. La bendición fluye en ambas direcciones. El siervo de Dios es fortalecido, y el leal recibe la recompensa de ser parte del propósito divino. San Mateo 13:12 El que da, recibe, y al que tiene le será dado, y tendrá abundancia. Conclusión. La lealtad hacia los siervos de Dios es un principio fundamental que debe caracterizar a cada creyente. No se trata solo de un sentimiento, sino de una actitud activa de apoyo, servicio y compromiso. Ser leales a aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros es honrar a Dios mismo y fortalecer su obra en la tierra. Tercer título. El siervo, equivocadamente, incita a su señor a actuar con ligereza. Versículos 7 y 8. Léase. Proverbios 1:10. San Mateo 26:51 al 53. Introducción. En la Escritura encontramos ejemplos de cómo un líder puede ser influenciado de manera equivocada por quienes lo rodean. En el caso de Saúl, el rey de Israel, uno de sus siervos, por su propia visión o juicio erróneo, pudo haberlo incitado a actuar sin pensar detenidamente en las consecuencias. La Biblia nos enseña que nuestras decisiones deben ser tomadas con un corazón humilde, buscando siempre la dirección de Dios y no dejándonos influenciar por voces que nos lleven a la precipitación. Un siervo leal y sabio, en lugar de apresurar a su señor, debe ser un canal de consejo prudente, fomentando la reflexión y el discernimiento. En Proverbios 19:2 leemos que no es bueno actuar sin reflexión, y el que se apresura con sus pies, peca. Esta advertencia es clara. El apuro y la falta de reflexión pueden llevar a decisiones equivocadas, y, por tanto, el liderazgo debe ser ejercido con sabiduría,
rodeado de personas que alienten la prudencia, no la ligereza. 1. La precipitación puede traer consecuencias negativas. En la vida cristiana, actuar con ligereza, sin antes reflexionar sobre las implicaciones de nuestras decisiones, puede resultar en consecuencias graves. Un siervo, al incitar a su líder a tomar decisiones rápidas y sin pensar, puede estar desviando el curso de la voluntad de Dios. La Escritura nos enseña que debemos ser cautelosos y sabios al actuar, reconociendo que la rapidez no siempre es sinónimo de eficacia. Proverbios 19:2 No es bueno actuar sin reflexión, y el que se apresura con sus pies, peca. 2. Un consejo apresurado no siempre proviene de sabiduría. Cuando un siervo sugiere a su señor actuar rápidamente sin tomar en cuenta la sabiduría divina, está dando un consejo apresurado. La sabiduría verdadera proviene de Dios, y se necesita paciencia para discernir su voluntad. La Biblia nos enseña que debemos buscar a Dios con calma, y no actuar por impulsos ni dejar que las emociones nos lleven a decisiones precipitadas. Proverbios 16:23. El corazón del sabio enseña a su boca, y añade sabiduría a su labio. 3. La rapidez en la acción puede nublar el juicio y desviar el camino de Dios. Cuando los líderes actúan apresuradamente debido a la presión de sus siervos o por sus propios impulsos, pueden perder de vista el plan perfecto de Dios. Las decisiones apresuradas son a menudo producto de la carne y no del espíritu, y pueden llevarnos por caminos equivocados. Es fundamental buscar la dirección de Dios, y no dejarnos arrastrar por el deseo de resultados inmediatos. Primera de Pedro 3:15 Antes bien, en vuestro corazón honrad a Cristo como Señor, estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 4. La paciencia es clave para escuchar la voz de Dios. En lugar de actuar con ligereza, los siervos de Dios deben enseñar la paciencia, especialmente a aquellos que ejercen autoridad. La paciencia nos permite escuchar la voz de Dios con claridad, para actuar según su voluntad y no según nuestros impulsos. La Biblia enfatiza la importancia de esperar en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las situaciones. Santiago 1:5 Pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 5. Un liderazgo sabio busca la dirección de Dios antes de tomar decisiones. El líder que actúa apresuradamente, influenciado por los consejos erróneos de sus siervos, puede perder el enfoque de lo que Dios realmente quiere hacer. Un verdadero líder cristiano, sin embargo, debe buscar la guía divina en oración antes de tomar cualquier decisión importante. La sabiduría de Dios es mucho más valiosa que cualquier consejo humano. Proverbios 3:5 Confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. La confianza en Dios permite evitar la precipitación. Cuando un líder confía plenamente en Dios, se siente seguro en su voluntad y no tiene que apresurarse ni actuar bajo presión. La confianza en el Señor elimina la necesidad de actuar precipitadamente. La prudencia que viene de Dios nos enseña a esperar y actuar con sabiduría, sabiendo que Él tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Isaías 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. 7. Los siervos deben ser fieles al discernir lo que es la voluntad de Dios. Un siervo fiel no solo sigue a su líder, sino que también le ayuda a discernir la voluntad de Dios. En ocasiones, cuando el líder está siendo impulsado a actuar con ligereza, el siervo debe ser el que frene la precipitación y le anime a esperar la dirección divina. La verdadera fidelidad de un siervo está en actuar con sabiduría y no en incitar al líder a tomar decisiones apresuradas. Oseas 14:9 Fieles son los caminos del Señor, en ellos andan los justos. Conclusión. Debemos ser muy cautelosos al tomar decisiones, tanto si somos líderes como siervos, ya que actuar apresuradamente puede traernos consecuencias que afectan no solo a nuestra vida, sino también a los demás. La sabiduría que proviene de Dios es la que debemos buscar en todo momento, ya que solo en Él encontraremos dirección clara y propósito divino. Como siervos, nuestra responsabilidad es ayudar a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros a tomar decisiones basadas en su voluntad y no en nuestras propias opiniones o en la presión del momento. La lección que debemos aprender hoy es que la precipitación nunca es el camino de Dios. Debemos actuar con reflexión, paciencia y, sobre todo, con total confianza en el Señor,
sabiendo que Él tiene el control absoluto de todo y que su plan es perfecto.